Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Y hoy quiero hablar de una novela de los 60 mexicana que, bueno, fue muy famosa en su tiempo. Y ahora sí que, como dicen, para una tarea tuve que releer y, bueno, me gustaría platicarles de ella. Esta novela se llama La tumba, de José Agustín. José Agustín nació en Acapulco en 1944. Esta novela la publica en 1964. O sea, imagínense, solo tenía 20 años cuando le publican su novela y bueno, se vuelve famoso y exitoso. Ahora, José Agustín pues fue una celebridad de los 60 en México. Él estudió en la Facultad de Filosofía y Letras, estudió letras clásicas, también estudió en el CUEC, estudió cine, entonces bueno, se dedicó a escribir novelas, cuentos, pero también dirigió cine. También fue muy famoso porque fue novio de Angélica María, la cantante mexicana que era muy famosa en los 60 también porque representaba pues la música juvenil. Entonces era una pareja que estaba en todos lados, era súper popular y todo el mundo la conocía. Ahora, como les decía, él es muy joven, publica esta novela y yo creo que pues ni siquiera nos imaginábamos el alcance que iba a tener en ese tiempo, ¿no? Él también es acreedor a una beca Guggenheim, a una beca Fulbright, o sea, él es un escritor joven que se está desarrollando pues muy bien, que se está volviendo muy popular, viaja a Estados Unidos con estas becas, entonces tiene oportunidad de conocer también la vida en Estados Unidos y lo que estaba pasando allá. Y bueno, pues él instaura, digamos, una nueva literatura en México, una nueva forma de escribir, que es la literatura de la onda. Ahora, bueno, pues ¿de qué va La tumba? La tumba cuenta la historia de Gabriel Guía. Él es un chavo de prepa de unos 16, 17 años, que es clase alta, ¿no? Es privilegiado, habla 3 idiomas, habla español, inglés, francés, va a una escuela privada, piensa obviamente que todos los que están a su alrededor son, y los adultos sobre todo, pues son falsos, son ignorantes, que ni siquiera se preocupan por él. Es una especie de Holden Caulfield del Guardián entre el Centeno, pero en una versión mexicanizada y en una versión de clase media muy alta en la Ciudad de México en los años 60. Entonces, él va a contar su historia, va a contar, como les decía, cómo no se siente identificado o no se siente que pertenezca a ninguno de los grupos de los que forma parte. Su papá lo lleva al club y lo lleva con sus amigos y no siente que pertenezca ahí. Obviamente no siente que pertenece en la escuela con los maestros y con lo que hay que hacer ahí. Tampoco siente que pertenezca realmente con las chavas con las que sale, porque bueno, él tiene una gran capacidad para ligar, entonces todas las chicas con las que sale quieren tener sexo con él y quieren estar con él, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la novela nos va a ir contando esta historia de Gabriel Guía y todo lo que le va pasando y cómo él percibe a sus 17 años en su época de prepa, cómo él percibe el mundo. Ahora, la novela es valiosa en sí, la historia es muy simple, ¿no? El lenguaje y el vocabulario también son muy simples, pero la historia es valiosa por lo que les decía, ¿no? Lo que representa para la literatura mexicana. Recordemos que veníamos de una literatura totalmente diferente y aquí es cuando los jóvenes en los 60 empiezan a escribir con un lenguaje mucho más coloquial, con un lenguaje mucho más del habla, ¿no? Y además, en el caso de José Agustín, pues él va a introducir todos estos elementos y frases del rock en inglés, del rock en español, va a ser un híbrido ahí de lo que pasaba con la cultura pop y lo que pasa en la vida de los jóvenes a través de esta novela, a través de la literatura. Entonces, esa es la gran aportación, digamos, que hizo José Agustín, y no solamente en La tumba, sino con todas sus otras novelas, ¿no? Él hace esta aportación al decir, bueno, la literatura también puede incluir el pensamiento de los jóvenes, también puede incluir la forma de hablar de los jóvenes, y por eso es muy original, por eso José Agustín se sigue leyendo hoy en día, tal vez de una manera muy diferente, que eso es con lo que quiero terminar mi reseña, pero bueno, lo seguimos leyendo hoy, porque era original, daban los nuevos códigos con lo que los jóvenes se identificaban en los años 60 y entonces se vuelve súper popular, tiene un gran número de lectores cuando publica sus primeras novelas y todo el mundo lo sigue porque es muy famoso, ¿no? Ahora, es importante decir que el libro de La tumba lo dedica a Juan José Arreola. José Agustín pertenecía al grupo de escritura de Juan José Arreola, entonces fue su alumno y bueno, aquí hay un reconocimiento claro, digamos, a la tradición, a lo que Juan José Arreola enseñaba en el salón de clase, que él va a transformar y va a
ocasionar una ruptura en la literatura mexicana que hasta hoy sigue, como les decía, pues teniendo influencia y sigue siendo leída, ¿no? También hace no muchos años se hizo la película Me estás matando, Susana, con Gael García como protagonista, y bueno, esa es una adaptación de Ciudades Desiertas, ¿no? La novela de José Agustín de 1982. Entonces, como les decía, hay ciertas cosas que reflejan de la juventud mexicana que siguen estando ahí en boga, que siguen siendo actuales. Ahora, lo que a mí me llama la atención y por eso es que volví a esta novela, es pensar cómo la ve un joven de prepa en la actualidad, ¿no? Ahí sí creo que ya está muy, muy distanciada. A lo mejor para nosotros es más fácil todavía entender esta vida de los años 60, pero creo que si se la damos a leer a un joven ahora en la preparatoria, pues entenderá esta problemática, entenderá esta situación en la que el protagonista y ellos mismos están buscando su identidad, están buscando qué les gusta, qué les apasiona, pero realmente creo que los problemas a los que se enfrenta Gabriel Guía en esta novela, pues ya muy poco o casi nada tienen que ver con los problemas que se enfrentan los jóvenes en la actualidad, en el día a día me refiero, y mucho más en esta situación del protagonista, que pues es un chico privilegiado que viene de la clase alta, y entonces pues sus problemas se resuelven básicamente con dinero y yendo a beber a los bares y a los centros nocturnos de esa época, ¿no? Entonces eso es interesante, verla desde esas dos perspectivas, ver cómo se leyó en su momento, que fue súper popular, y cómo se leería actualmente, donde ya los problemas y las situaciones del día a día de los jóvenes han cambiado tanto y son tan distintas. Ahora, la novela pues se va desarrollando así, nos va contando desde su primera persona, desde su perspectiva, cómo ve la situación de lo que está pasando alrededor, y obviamente esto lo va a llevar a desarrollar una distancia mucho mayor con todos los otros personajes, porque como les decía, él siente que nadie lo entiende y siente que está atrapado y al mismo tiempo alienado en este mundo y en esta sociedad que nada comprende de los jóvenes. Entonces, la novela para su tiempo, en 1964, pues se toma muchísimos atrevimientos. Creo que el atrevimiento más grande no es únicamente hablar de los jóvenes o hablar de un tema como el aborto. También el atrevimiento más grande que José Agustín toma es el lingüístico, tomar este riesgo de decir, voy a escribir una novela con el vocabulario de los jóvenes y voy a escribir una novela donde incluya frases de canciones del rock and roll en inglés, y voy a meter frases también en francés para darle todo este snobismo a su protagonista Gabriel. Pues ese es un gran riesgo, y como les decía, ocasionó una ruptura en la literatura mexicana, introdujo una nueva manera de escribir. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado esta reseña, espero que le den una releída a este libro, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.